Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu gran amor, por tu misericordia, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, que nos muestre, Padre Yahweh, tu palabra. Que abras nuestros oídos para poder escuchar y entender como los sabios. Que sea tu mismo Ruach, Padre Yahweh, Hakodesh, enseñándonos y mostrándonos tu palabra. Que los ojos de nuestros corazones, Padre Yahweh, también sean iluminados a través de esta palabra. Y que nos ayudes a entender, Padre Yahweh, que cada uno de nosotros, Padre, somos llamados a colaborar y a servir contigo. Que tú nos das la oportunidad de servirte, pero también de servir a otros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Parte de esta porción que tú y yo vemos se llama terumá. La palabra terumá proviene o significa una ofrenda alzada, una ofrenda elevada, o es poner algo encima o elevado, vamos a llamarlo de esta manera, según la concordancia en Strong 73:11. Eso es lo que significa la palabra terumá, que significa ofrenda encendida, una ofrenda que está por encima, o especialmente es un sacrificio, vamos a llamarlo de esta manera, es un sacrificio voluntario que se aportaba según la propiedad, vamos a llamarle un presente, vamos a llamarle de esa manera, déjame pego más a los apuntes, un presente para el mantenimiento, para la construcción de lo que era el tabernáculo, para el cuidado, para los sacerdotes. Aún nuestra ofrenda, sabes que parte de nuestras ofrendas, porque parte de esta porción que tú y yo hablamos, que significa terumá, que significa una ofrenda alzada, una ofrenda elevada, parte de esto también nos ayuda a nosotros a recrearnos de, ¿cómo podríamos decir? Vamos a llamarlo de podernos recrear en un amor dentro del Padre, o poder tener un amor desinteresado, vamos a llamarlo de esa manera, porque si no hacemos, porque si no lo hacemos es aprender. Si no aprendemos lo que es el dar, siempre estaremos muchas veces más enfocados en nosotros mismos y no en las cosas muchas veces en las cosas que tienen valor. Porque si nos aferramos a una falsa identidad de que todo es para mí, o todo tiene que girar alrededor de mi vida, alrededor de mis circunstancias, pienso que todo debe de ser en cierta manera para mí, cuando la palabra 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, la raíz de todos los males. ¿Cuántos nos recordamos de esa cita? Dice, porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero, por el cual, dice, muchos codiciándolos, o algunos codiciándolos, se han extraviado de la fe, y fueron muchos sus dolores. O sea, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Que cuando el Padre nos pide algo voluntario, yo quiero que notemos algo, cuando el Padre lo hace, no lo hace de una manera exigente, sino que lo hace de una manera voluntaria para cada uno de nosotros. Y el Padre nos enseña que cuando tú y yo damos de una manera desinteresada y no nos aferramos a que todo gira alrededor de nuestras propias vidas y no de que todo es para mí, pero es en poder entender que cuando tú y yo lo hacemos de una manera desinteresada. ¿Por qué? Por amor, porque eso también guarda de nuestras vidas y de nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? La palabra dice que la raíz de todo, o sea, no es que el dinero sea malo, pero es el codiciar el dinero o pensar que el dinero lo es todo en nuestras vidas. Cuando la palabra dice es mejor dar que recibir, porque cuando tú y yo aprendemos a dar de una manera desinteresada en nuestras propias vidas, aprendiendo a tener un genuino amor verdadero por los unos por los otros. ¿Cuánto lo entendemos? No es entender que todo gira alrededor de nuestras vidas, pero es Yahweh que nos da la oportunidad de sacarnos en medio de ese mundo en el que muchas veces vivimos y pensamos que todo debe de girar alrededor de nosotros. No sé si me estoy explicando, ¿cuánto lo entendemos? Porque no es así. El Padre, ¿sabes? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el Padre nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poderle servir y de poderle dar a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Él toma cuidado de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Yahweh nos saca de ahí para volvernos a una verdadera identidad en Él, a un poder tener ese amor desinteresado. Y que Él nos pide es para construir, lo que Él nos pide es para poder construir, para contribuir con lo que es el tabernáculo. Cuando el Padre mandó al pueblo
para que presentaran ofrendas, Él lo mandó de una manera, di conmigo, voluntaria. No fue de una manera exigente, sino que fue algo que el pueblo tuvo que dar de una manera voluntaria. Aún nos recuerda que nosotros somos parte del templo. De la palabra dice que tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh. Tú y yo también tenemos que tomar cuidado de este templo. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, no solamente es tomar cuidado del templo, del lugar de reunión donde tú y yo nos reunimos, donde congregamos, donde contribuimos, donde aportamos parte de ello, pero es también tomar parte del cuidado de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, que la misma palabra, establece que somos templo del Ruach HaKodesh, cuanto lo entendemos, en el cual habita y mora ¿con quién? En nosotros. Eso es muy importante cuando tú y yo lo entendemos, que Él habita y mora en nosotros. Somos parte de Él. Nosotros como su tabernáculo, Él pudo haber establecido su tabernáculo, o pudo haber hecho que el tabernáculo descendiera. Cuando habló a Moisés, y una de las cosas que a Moisés le dijo, dice a Moisés, en Hebreos lo podemos leer también, dice a Moisés se le dijo, Moisés, haz conforme al modelo que yo te mostré. Sabes, yo me ponía a imaginar un poco más allá, pero yo no sé si pudiera explicarlo, o sea, en mi pensamiento, es como si el Padre, yo pienso como si el Padre le hubiera mostrado algo a Moisés. ¿Cuántos han mirado ahora películas que todo es a veces que tridimensional y hologramos y todo es una manera tridimensional y lo puedes mirar a través del teléfono, etcétera, etcétera, que es como si fuera tan real? Pero me llama la atención que a Moisés le dijo, dice, haz conforme al modelo que yo te mostré. Es algo que no solamente le dio las medidas, pero es algo que a Moisés le mostró, que a Moisés le enseñó y le dijo, haz conforme al modelo que yo te mostré. Y qué importante es aprender a escuchar la voz de Yahweh y aprender a hacer como Él nos pide. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces queremos tomar decisiones propias. Y está bien que las tomemos, pero siempre nuestras decisiones deben de ir basadas o bajo la dirección del Padre. Decirle, Padre, muéstranos, enséñanos de qué manera tengo que hacer, cómo es como tú lo pides, no, porque no quiero hacer de la manera en que yo deseo, sino es conforme al modelo que tú deseas que yo haga. Porque Él nos muestra, Él nos enseña. Y muchas veces somos tardos para oír o tardos para escuchar, y muchas veces no prestamos atención de la manera que el Padre desea que tú y yo hagamos las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces tomamos nuestras decisiones, y simplemente lo quiero dejar como un comentario, muchas veces tomamos nuestras decisiones o nuestra voluntad y hacemos conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro propósito, y luego decimos, Padre, enséñanos y muéstranos cómo. Pero si nosotros ya hicimos conforme a nuestro parecer y conforme a nuestro propósito, estamos dejando a un lado la dirección y la voluntad de Yahweh, y no estamos dejando que sea Yahweh quien dirija o que guíe nuestro andar o nuestra vida. ¿Cuánto lo entendemos? Porque tenemos que ser dependientes de Él. Moisés tuvo que hacer conforme al modelo que Yahweh le había establecido, pero no solamente conforme al modelo que Yahweh le había establecido, pero también dio la oportunidad para el pueblo, para que el pueblo pudiera hacer, para que el pueblo aportara. Sabes, cuando tú y yo aportamos de lo que el Padre nos ha dado, sabes, el Padre nunca te va a pedir algo o nunca nos va a pedir algo que primeramente Él no nos haya dado. ¿Cuánto lo entendemos? Si el Padre nos va a pedir algo para que tú y yo demos, para que tú y yo aportemos, es primeramente porque Yahweh ya lo ha proveído para nuestras vidas. Cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto, y cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, dice la palabra que los egipcios los apremiaron con oro, plata, todas las cosas que Yahweh les había proveído, pero que cuando iban a levantar el tabernáculo, no era de dónde el pueblo de Israel iba a sacar oro. Si oro no tenían, eran esclavos. ¿De dónde iban a sacar la plata, el bronce, el cobre, las pieles de los animales y todas las pieles de los animales que Yahweh le estaba pidiendo? Eran animales kosher, vamos a llamarle de esta manera. Los materiales que Yahweh les estaba pidiendo para la construcción del tabernáculo, ¿de dónde los iban a sacar? Los sacaron de la provisión que Yahweh les había entregado. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso Yahweh nunca te va a pedir algo que Yahweh no desea, o mejor dicho, Yahweh no nos va a pedir algo que Él primeramente no nos haya dado. ¿Cuántos realmente estamos agradecidos al Padre
Porque dice su palabra que Él suple todo conforme a nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Que damos gracias porque tenemos trabajo, sea el lugar, la posición que tú tienes, la labor que tú desempeñas en medio de esta vida para poder traer el sustento que Yahweh te permite, para poder traer el sustento de lo que tú y yo aportamos, de lo que tú y yo damos, es de lo que Yahweh ya nos ha dado, de lo que Yahweh ya nos ha proveído. ¿Cuánto lo entendemos? Para que tú y yo le podamos servir a Él. Yahweh no le pidió al pueblo de Israel algo que no tenían. Si Yahweh se los pidió era porque el pueblo tenía para poder aportar, pero era de algo voluntario, algo que reflejaba la voluntad de sus vidas, de sus corazones. Por eso la importancia de poder tener un amor desinteresado, no aferrarnos a las cosas materiales, sino poder tener un amor desinteresado y saber de todo lo que Yahweh nos ha dado es para el sustento de lo que Yahweh nos ha dado. Dice, de lo recibido de tu mano, decía David, de lo recibido de tu mano te damos. No es que de lo que yo tengo le doy al Padre, es de lo que el Padre, del sustento que Él ha traído sobre mi vida, es de allí donde yo aparto y yo tomo para Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no es de lo que yo produzco, porque no es de lo que yo hago, no es por las riquezas que puedo almacenar, no es por el trabajo, no es por la sabiduría, no es por el puesto, no es por la profesión que yo puedo tener, sino es por la gracia, por la voluntad de Yahweh que me ha proveído, que me ha sustentado, y de lo que Él me ha dado yo aporto para Él, para el cuidado de su casa, para el cuidado, para el sustento del mantenimiento de todo lo que se necesita. ¿Cuánto lo entendemos? Y somos agradecidos por ello. Pues ¿sabes por qué lo provee? ¿Por qué lo da para nosotros? Perdón. El propósito del Padre para que Él pudiera levantar un tabernáculo, ¿sabes? De nuestras ofrendas estamos trabajando para poder levantar el tabernáculo. Del trabajo que Él nos ha proveído, aportamos para el sustento. Y déjame decirlo, gracias por la fidelidad de cada uno de ustedes y por la fidelidad. Yo sé que tal vez tú dices, pastor, no nos tienes que dar las gracias, pero sabes, es por la gracia, por la fidelidad de todos ustedes que la obra y el ministerio de esta casa, todo lo que conlleva de los gastos, hasta el día de hoy, Yahweh ha sido fiel proveyendo y cuidando del sustento de esta casa. Pero sabes, es cuando tú y yo obramos en nuestra voluntad, porque no es por algo que se obligue, por algo que se tenga que imponer, pero es por la realidad y por el desinteresado amor que tú y yo tenemos para con el Padre. Por lo bueno, por lo misericordioso que Él ha sido con nosotros. Sabes, todo tiene que ser un reflejo de un amor. El propósito del Padre siempre era poder habitar en medio de su pueblo. Si hacemos memoria, desde el libro del comienzo, desde el libro Bereshit, que significa en el principio, pero que la palabra en el hebreo significa Bereshit, y ya hablábamos anteriormente que la palabra Bereshit, cada letra con la que se comienza Bereshit es la palabra Bet, y cada letra tiene un significado pictórico que representa, no solamente tiene una numerología, pero que también representa. El Aleph es una letra muda que no tiene la palabra Bet, es una palabra que tiene, vamos a llamarle, un significado que representa una casa, lo cual nos enseña que es en una cierta manera así como una C, pero al lado invertida, pero que tiene como una pancita así hacia arriba, como un techo. Es el deseo del Padre siempre ha sido establecer una morada donde Él pudiera morar con su pueblo y donde su pueblo pudiera estar con Él. Desde el principio de la creación, el propósito del Padre siempre ha sido establecer un lugar y una casa donde Él pudiera morar. Sabes, el propósito por lo cual el Padre, dice la palabra que Él se arrepintió, dice, haber creado, dice, al hombre, dice, porque el hombre se había corrompido. Sabes, lo que separó, sabes, todo era una armonía, todo era una unidad, hasta el día en el que Adán pecó y vino la caída del hombre, y por medio de la caída del hombre vino una separación entre Elohim y quién. Y nosotros, dice la palabra en Isaías capítulo 59:2, dice, porque vuestras iniquidades, dice, han hecho una separación entre yo y ustedes, dice, y nuestros pecados, dice, han
encubierto mi rostro para que yo no voltee a verlo. Son las otras palabras que lo estoy traduciendo. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestras acciones, nuestro pecado, es lo que trajo una separación entre ¿quién? Entre Elohim y el hombre. Por eso cuando tú y yo vemos el libro de Éxodo, cuando Yahweh libera al pueblo y los saca de la esclavitud y los lleva al monte Sinaí, donde estaba con Moisés, y le dijo Moisés, donde se le apareció a Moisés en medio de una zarza, y después le dijo Moisés: a este lugar traerás a este pueblo. Y vemos que los trae, los libera y los vuelve nuevamente en el lugar donde Yahweh se le había aparecido, donde estaba la presencia de Yahweh, y en medio de ese lugar le dio estatutos y le dio mandamientos, que cuando esos mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel, es como si el pueblo de Israel pudiera volver a entrar nuevamente en un contrato matrimonial, donde nuevamente Yahweh estaba uniendo la relación que se había perdido. ¿Cuánto estamos entendiendo? Lo que se había perdido en tiempo pasado, cuando Yahweh trae esa liberación para el pueblo de Israel, y Él establece ese contrato donde Él les da los mandamientos, los lineamientos de la manera en que el pueblo tenía que vivir, cómo conducirse en medio de esta vida, cómo tendría que ser un pueblo apartado y separado. ¿Para quién? Para Él. ¿Sabes? Cuando Él se compromete con nosotros, Él desea de nuestras vidas que seamos apartados y separados, no para las cosas de este mundo, sino para las cosas de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Ese es el propósito de nuestras vidas. Ahora, vemos que Yahweh hace ese contrato matrimonial con Israel para guardar su Torah. Él es la imagen. Cuando tú y yo guardamos, déjame decirle esta palabra, cuando tú y yo guardamos su palabra, estamos verdaderamente siendo la imagen de Yahweh en medio de esta tierra. ¿Sabes qué es lo que distorsionó la imagen de Yahweh? Cuando el pueblo pecó, cuando el pueblo empezó a pecar. ¿Sabes? Cuando una persona peca, en nuestras propias vidas estamos distorsionando ¿quién? La imagen de Yahweh. Cuando tú y yo somos verdaderamente la imagen de Yahweh reflejada a través de nuestras vidas, que como Pablo decía, porque ahora ya no vivo yo, sino ahora Yahshua vive en mí. Que cuando tú y yo vivimos conforme a esa palabra, conforme a esa instrucción, y la vivimos y somos testimonio para otros y la compartimos, sabes, tú y yo estamos reflejando o dando la imagen correcta de Yeshua a la vida de otra persona. ¿Cuánto lo entendemos? Porque tú y yo somos el producto. Si la gente se va a acercar a Él y va a venir a los pies y a los caminos de Él, vendrá por medio de nuestras vidas de un testimonio, que cuando tú y yo verdaderamente se ve ese testimonio, dice el libro de Corintios, dice, porque tú y yo somos cartas abiertas, dice, cartas abiertas y leídas, dice, escritas con tinta por el Ruach HaKodesh. Que eso es lo que Pablo decía. Esas eran, si tú le quieres llamar, las credenciales. No era que uno hablaba, ¿sabes? Uno puede hablar y puede decir yo soy de esta manera y podemos exaltarnos y levantarnos, pero la realidad de las cosas es lo que la gente ve y lo que la gente mira a través de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es que tenemos que cuidar nuestro andar, porque cuando tú y yo hablamos y decimos, no solamente es porque lo hablamos y lo decimos, sino es porque nuestra vida de testimonio, que la gente lo ve y la gente deseará tener lo que tú y yo tenemos. Lo que la gente ve a través de nuestras vidas, ellos tendrán la sed de poder tener no solamente las cosas que uno tiene, pero poder tener la paz, la tranquilidad y el shalom, de que muchos podrán decir, ¿y cómo puedes tener tanta paz en medio de tanta crisis? ¿Cómo le haces? Lo único que sé es que el que me da la paz es Él. Y que es su paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene, inunda nuestras mentes y nuestros corazones en Yeshua HaMashiach. ¿Cuánto lo entendemos? Es por Él. No es porque tengamos tanto control. Sí nos ha dado dominio propio y sí debemos de controlarnos. Pero sabes, es por Él quien nos da la paz, la tranquilidad y el shalom. Es Él. Dice la palabra, dice Colosenses, dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, que cuando tú y yo lo tenemos a Él, di conmigo, lo tenemos todo. Voltea con la persona que está dormida. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo en esta vida. Vamos a Éxodo capítulo 25. Yo sé que el tiempo avanza muy rápido, pero quisiera enfocarme más que nada en las primeras partes. Está muy extenso. Podemos mirar lo que es la construcción de lo que fue el templo, la construcción como Yahweh pidió al pueblo que trajeran de la aportación, lo que es el diseño del tabernáculo, del candelabro de oro, del arca del arca del pacto, de la alianza,
el altar, el holocausto, todas las cosas que representaba lo que eran parte de lo que era el templo o el atrio. Pero parte donde quisiera enfocarme en parte de esta enseñanza es casi en los primeros versículos. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 1. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés diciéndole, di a los hijos de Israel, dice, que aparten para mí una ofrenda. Tomarás la ofrenda de todo aquel que se haya propuesto en su corazón. Dice, esta es la ofrenda que tomarás de ellos, oro, plata y bronce. Pero vemos que dentro de los primeros versículos, en los primeros versículos, nos habla de lo que es 3 ofrendas. No es que sea una sola ofrenda, pero nos habla una ofrenda para él, para el Padre. Dice, hablarás, dice, una ofrenda que tomarás, dice, para mí. Una ofrenda tomarás, dice, de todo aquel que lo haya propuesto en su corazón. Era una ofrenda colectiva, ya no era solamente una ofrenda que se presentaba al Padre, pero era una ofrenda colectiva que se presentaba de parte de todo el pueblo para la construcción del tabernáculo, para la elaboración del tabernáculo. Y vemos que terumá es una ofrenda, que es una ofrenda alzada o es una ofrenda elevada. ¿Para quién era esta ofrenda? Para Elohim mismo. Dice, traerán una ofrenda ¿para quién? Para mí. ¿Sabes? Lo importante, ¿por qué Yahweh no pidió una ofrenda colectiva primeramente? Vamos a llamarle una ofrenda diferente, sino que lo que primero que pidió Yahweh fue una ofrenda ¿qué? Colectiva. Porque si primeramente hubiera sido una ofrenda, vamos a llamarle de la intención de nuestros corazones o de nuestro corazón, tal vez no sería una ofrenda tal vez correcta. Y digo una ofrenda no correcta en el sentido de que tal vez no sería verdaderamente genuina. Pero que cuando tú y yo aprendemos a dar primeramente al Padre, cuando Yahweh dice, traerán una ofrenda para mí, que cuando tú y yo lo hacemos verdaderamente por un amor desinteresado, no por algo que podemos tener a cambio, sino es precisamente por algo que es voluntario, algo que es por amor, por un amor desinteresado. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, mucho se hablaba o se decía tal vez entre comentarios o bromas, yo no sé en qué sentido, pero mucho se decía que cuando Yahweh tenía tu corazón, lo tenía todo. Y hablaba más predicadores que tenían tu cartera, etcétera, etcétera, pero no es el propósito. Pero hablando en el sentido de que cuando Yahweh tiene verdaderamente nuestro corazón, y verdaderamente es desinteresado, no lo hacemos por lo que tú y yo podemos obtener a cambio o por el beneficio, la remuneración que tú y yo podemos tener, sino es por el amor desinteresado. ¿Por quién? Por el Padre. Di conmigo, por un agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos agradecidos? Eso es verdaderamente genuino. Eran 3 tipos de ofrenda. Una ofrenda, si fuera una voluntaria, primeramente, bueno, ya lo decía de esa manera, tal vez sería una ofrenda egoísta o posiblemente no sea tan voluntaria. Y mucho menos tal vez por el prójimo, porque si no es tan voluntaria, mucho menos sería tal vez por una persona, por el prójimo. Pero cuando haces primeramente ¿por quién? Por amor, por Yahweh, todo lo demás lo haces de una manera que desinteresada. Sabes, en la parashá pasada, ¿qué es lo que hacía que un siervo pudiera mantenerse en servicio voluntario a la vida de otra persona? Cuando después de los 6 años, cuando esa persona, después de los 6 años esa persona era libre, después del 7º año recibía su liberación. Mas sin embargo decía, si el siervo quiere quedarse con su amo, dice, tendría que hacerse una marca en la oreja, dice, y vendría delante del juez o de una persona y se decretaría que viviría para siempre en la vida de una persona. ¿Qué es lo que hacía a esa persona querer permanecer en servicio de alguien más voluntariamente? La única manera o la única explicación es de una manera voluntaria. ¿Por qué? Por amor, por el cuidado, por la protección que el amo le pudo haber brindado ¿a quién? Al siervo. De la misma manera, cuando Yahweh nos liberó
del pecado de esta vida, ¿qué es lo que una vez que siendo libres en el medio de esta vida, qué es lo que nos hace no volver nuevamente a correr hasta el propio vómito? Como dice la palabra, dice que es como el perro que vuelve a su propio vómito, porque la naturaleza de la persona, el ser humano no ha cambiado. Pero ¿qué es lo que nos hace permanecer en una esclavitud, si tú le quieres llamar, al servicio de quién? De Yahweh. No hay otra cosa u otra explicación más que por amor, por lo que Él ha hecho, ¿por quién? Por nuestras vidas. ¿Cuántos damos gracias al Padre por la liberación que Él nos dio? Pero no porque Él nos liberó, ahora somos libres para hacer nuestra voluntad. ¿Qué es lo que nos hace permanecer como siervos de Él? Esclavos de Él. No hay otra cosa más que el amor desinteresado por lo que Él ha hecho por nuestras vidas, porque dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él primeramente nos amó. Eso es lo que nos hace permanecer como siervos de Él, y nos gozamos y nos regocijamos en ello, porque es por una manera que desinteresada. Si lo hiciéramos, déjame decírtelo de esta manera, sabes, cuando Moisés descendió del monte, vemos que primeramente estuvo por 40 días, después descendió, después volvió a subir, luego nuevamente volvió a descender. Alrededor fueron como 120 días, y dice la palabra, dice que fueron su semblante de Moisés era tan resplandeciente. Pero el punto en el que quiero entrar es que cuando Moisés descendió del monte y el pueblo había hecho el becerro, ellos habían hecho de una manera, si tú le quieres, voluntaria. Ellos solo se quitaron los zarcillos, el oro, todo lo que ellos tenían. ¿Para qué? Para levantar y construir el becerro de oro. Sin embargo, cuando Moisés desciende, Moisés no les impone una tarea. Aunque podría haberlo hecho porque ellos hicieron el becerro. O sea, ¿qué más daba que Moisés les exigiera que dieran oro para poder ahora hacer todas las cosas que Yahweh estaba pidiendo voluntariamente? ¿Cuánto estamos entendiendo? No exigió al pueblo. Al contrario, no les impuso, si tú quieres, impuestos de diferentes cosas para que el pueblo pudiera traerlos. Fue de una manera que, di conmigo, voluntaria. No fue algo que fue impuesto por ¿quién? Por Moisés, sino porque lo que Yahweh desea es verdaderamente, di conmigo, son nuestros corazones. Si alguien impone algo, tal vez el pueblo lo hubiera hecho. Porque el pueblo, si tú miras, cuando estaba en el medio del monte, cuando Moisés descendió del monte y les presentó los mandamientos, que es una de las cosas que el pueblo dijo: haremos todo lo que Yahweh ha dicho. ¿Cuánto nos recordamos de esa palabra? Creo que es Éxodo capítulo 19, dice: y Moisés descendió, y el pueblo, porque tenía tanto temor, dijeron: haremos todo lo que Él ha dicho. O sea, el pueblo se estaba comprometiendo a que Yahweh fácilmente hubiera dicho: necesito que me traigan. Pero Yahweh no dice necesito que me traigan, dice necesito que traigan, dice, una ofrenda voluntaria para mí de sus corazones. Porque todo debe de ser de una manera desinteresada. Si tú y yo obedeciéramos la palabra simplemente para poder librar nuestras vidas del juicio de las cosas que vendrán, déjame decirte, no estaríamos sirviendo a Yahweh, nos estaríamos sirviendo a nosotros mismos. Porque si guardáramos la palabra solamente para tener una remuneración en nuestras vidas y un cuidado y una protección de Yahweh, porque Yahweh se dice que cuando tú y yo damos a Él, Yahweh también toma cuidado de nosotros. Si tú y yo lo diéramos de una manera pensando que vamos a recibir, porque guardo la palabra, porque yo voy a recibir algo de Él, déjame decirte, nos estamos engañando y nos estamos sirviendo a nosotros mismos y no le estamos sirviendo a Él. Porque no es una manera desinteresada, más que cuando lo hacemos de una manera desinteresada, no pensando que recibiremos algo de Él, sino que lo hacemos con la alegría y el gozo de nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Por amor a quién? Por amor al Padre. Bueno, a Juan capítulo 14, ¿qué es lo que dice Juan capítulo 14? Se me vino a la mente. Juan capítulo 14 dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. El capítulo 21 del mismo Juan 14 dice: el que tiene mis mandamientos o el que tiene mi palabra, ese es el que me ama. Sabes, aún creo que el versículo
23 dice, el que me ama guarda mis palabras y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, ese es el que me ama para siempre. Cuando tú y yo, déjame ponerlo de esa manera, el amor siempre va a ir ligado ¿a qué? A la obediencia. Yahshua dijo, si me amas, guardarás ¿qué? Mis mandamientos. El que guarda mi palabra, dice Yahshua, ese es el que me ama. ¿Sabes? El amor siempre va a ir de la mano con sus mandamientos. Va a ir pegado. O sea, el amor, sus mandamientos se verán reflejados en la manera en que tú y yo lo amamos. No sé si lo estoy poniendo de la manera correcta. Pero siempre se va a ver reflejado. Si tú y yo le amamos a Él, ¿en qué se verá reflejado? En que tú y yo le hacemos las cosas ¿por quién? Por Él. ¿Por qué? Por amor. No por algo, por algún interés por medio, sino es por una obediencia, por un amor desinteresado. Por la razón por lo que le obedecemos es solo de una manera desinteresada. ¿Por amor a quién? Por amor al Padre. No hay otra manera. Es con un corazón desinteresado. No se puede recibir nada a cambio. Yahweh no, déjame decirle, yo creo que ya te lo dije, Yahweh no nos pedirá nada a cambio, al menos que Él no nos haya dado, o al menos que Yahweh no lo haya entregado. ¿Y cuántos de aquí somos bendecidos en esta hora? Dice la palabra, dice que no hay justo que mendigaría pan. Y sabes, la palabra de Yahweh hasta el día de hoy me atrevo a decir que no ha fallado sobre la vida de ninguno de nosotros. Porque hasta el día de hoy Yahweh ha suplido y ha traído alimentos sobre nuestras casas y nuestras alacenas cada día. ¿Y cuánto damos gracias por ello? No ha fallado. Él ha sido fiel para con nosotros. Él ha tenido cuidado de nuestras vidas, de nuestras... tomado cuidado de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Déjame ir un poquito más allá por el tiempo, ya me quedan 15 minutos. Dice, esta es la ofrenda que tomarás, dice, de ellos, oro, plata, bronce, dice, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino blanco, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas en rojo, pieles teñidas de bermellón, de madera de acacia, dice, aceite para la iluminación, especies para el aceite de la unción, dice, para el incienso aromático, piedras de berilo, piedras preciosas, dice, para el efod y para el pectoral. ¿Sabes? Eran 13 cosas o 3 elementos, vamos a llamarle, que Yahweh estaba pidiendo, o 3 elementos diferentes que Yahweh estaba pidiendo ¿para quién? Para el pueblo de Israel, que se usarían para el tabernáculo. Y vemos que Yahweh no es como un mandato, vamos a llamarle, sino que es una solicitud ¿para quién? Para el pueblo, no de una manera obligando, una manera obligatoria, sino que es lo que el Padre está solicitando ¿para quién? Para el pueblo, pero una ofrenda, de conmigo, voluntaria. ¿Qué dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 8 versículo 3? Vamos a 1 Timoteo, segundo libro de Timoteo. ¿Qué es lo que dice Pablo en el libro de Timoteo? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Yahweh ama ¿a quién? Al dador alegre. Cuando tú y yo damos, di conmigo, no lo hacemos ni por tristeza, ni por necesidad, sino porque Yahweh ama al dador alegre. ¿Y cuántos verdaderamente nos gozamos en darle a Él de lo que Él nos ha dado? ¿Sabes? Porque muchas veces pueden venir, y pasa, amados, y realmente pasa. Mucha gente a veces podría pensar, pero cuando tú y yo tenemos una verdadera identidad, que lo hacemos de una manera desinteresada, no por la tristeza ni por la necesidad, sino es por la gratitud, no sé si sea la palabra correcta, por la gratitud que puede haber en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mucha gente puede decir, pero ¿cuánto no pudiera ser de lo que yo entrego al Padre, o etcétera, etcétera? Y mucha gente sí lo puede llegar a pensar. Pero sabes, no es lo que yo puedo llegar a hacer, sino es entender que lo que Yahweh me ha dado, eso es parte de lo que le corresponde a quién, de le corresponde a Él. Porque es de lo recibido de su mano que tú y yo tomamos. Y cuando tú y yo tomamos, por eso es una ofrenda elevada, es una ofrenda exaltada, que cuando tú y yo la tomamos,
y la recibimos de Él, cuando tú y yo presentamos nuestras ofrendas diariamente en cada Shabbat, ¿qué es lo que hacemos? ¿Es una ofrenda elevada? Que eso es terumá, una ofrenda elevada y una ofrenda ¿qué? Exaltada. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra ofrenda? La tomamos y la levantamos ¿para quién? Para Él, una ofrenda de terumá, una ofrenda exaltada, elevada ¿para quién? Para Él, de lo que Él nos ha dado para nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso lo hacemos. Y Pablo dice, cada uno dice, no de por tristeza ni por necesidad, sino porque Yahweh ama a quien, al dador alegre. Sabes, no es porque se da por regañadientes o por una imposición, sino es, vuelvo a decirlo nuevamente, es algo voluntario. Algo que lo hacemos por amor de nuestros corazones. Muchas veces, no, ahí dejo, el Padre no me dio la dirección de poderlo decir, pero sabes, tú y yo tenemos que tomar cuidado de poder entender que todo lo que tú y yo hacemos es por un amor desinteresado a quien, a nuestro Padre, que es el Padre el que nos da la oportunidad de poderle servir a Él. Porque no es por algo que se impone, no es por algo que se da, no es por algo que se exige. O sea, fácilmente alguien podría decir, bueno, es que tienes que dar, pero sabes, eso es algo que tú impones, pero no sale verdaderamente de donde, de nuestros corazones, porque es algo que muchas veces se te impone, que lo tienes que hacer, pero es entender que es voluntario. Cuando Abraham entregó los diezmos, si tú quieres, las ofrendas a Melquisedec, lo entregó de una manera que voluntaria, de una actitud de donde que provenía de su corazón, no por algo que fue impuesto. No fue algo que se le impuso a la vida. Si tú puedes mirar, hay un paralelismo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5 y capítulo 6. Cuando cuando Salomón levanta o edifica el tabernáculo para Yahweh, lo hizo no voluntariamente como lo hizo Moisés, sino que lo hizo por medio de los impuestos que le impuso al pueblo. Que después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, vemos la palabra que también lo dice, si mi padre fue de esa manera, dice, una de las cosas que Roboam hizo, impuso todavía más impuestos al pueblo. Y si tú puedes leer, dice, ordenó al pueblo que trajeran. No dice que habló de una manera voluntaria. ¿Sabes? Cuando se hace de una manera forzada, ¿qué es lo que sucedió con todo lo que Salomón había levantado, había edificado? Puso de lo mejor, puso oro, puso plata, puso un tabernáculo, si tú quieres, hermoso, grandísimo, que muchos dicen que fue para vanagloria de él. No entro en detalles, pero lo que sí puedes decir es que no fue conforme al modelo que Yahweh había establecido con Moisés, que fue de una manera voluntaria. ¿Qué es lo que sucedió consecuencia de ello? Vino una división y una separación ¿de dónde? De las 12 casas. ¿Sabes? Cuando muchas veces hay algo que se impone o es obligatorio, muchas veces trae división en medio de todo el pueblo. Y no sé si se me estoy explicando cuánto lo entendemos. Pero cuando tú y yo lo hacemos de una manera voluntaria, por el amor y por el cuidado que el Padre ha tenido por nosotros, es de la manera que Yahweh desea que tú y yo lo hagamos para Él. Porque lo que Yahweh desea, di conmigo, es nuestros corazones. Yahweh no desea otra cosa, di conmigo, más que nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Cuando Yahweh manda a Moisés para que levante todas estas cosas, del cuidado, de la protección, vemos que también habla acerca de la madera del tabernáculo, de la manera en que tenía que ser establecido. Hay algo muy interesante. Tú y yo vemos dentro de lo que era el tabernáculo, lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era aparte de lo que era la entrada, el lugar del centro y la parte de más adentro donde moraba la presencia de Yahweh. Pero si tú miras dentro de las instrucciones que Yahweh empieza a dar para el pueblo y continúas leyendo, por el tiempo no lo voy a leer, pero si tú sigues leyendo de donde Yahweh empezó, Yahweh no empezó la elaboración del tabernáculo desde lo exterior hacia lo interno. Yahweh empezó la elaboración del tabernáculo o el arca de la alianza. Primeramente empezó de donde, de la parte de adentro donde estaba el lugar santísimo hasta la parte de afuera que era el lugar santo, y después parte de lo que eran los atrios. ¿Sabes? Porque los cambios, di conmigo, no suceden de adentro hacia afuera. Los cambios en la vida de una persona empiezan primeramente ¿dónde? Desde adentro
hacia afuera. Yahweh primeramente tiene que empezar a edificar y construir nuestras vidas, conmigo, desde adentro hacia afuera. No son externos. ¿Sabes? Parte de lo que era el arca de la alianza, dice, tenía que ser edificada con oro. ¿Sabes? La madera muchas veces representa lo que es la humanidad o el ser humano. Lo que representa el oro, podríamos llamarlo, es la divinidad de nuestro Padre. Cuando Él empezó la edificación del arca del pacto de la alianza, dice que tenía que ser bañada con medio de ¿qué? De oro. Pero si tú lees, dice que era primeramente, vamos ahí atrásito, vamos rápido. Éxodo capítulo 25. Dice, piedras de berilo, dice, que hagan un santuario para mí, dice, donde yo muera en medio de ellos, dice, todo lo que yo te muestre, dice, de acuerdo al diseño que el tabernáculo y todo el mobiliario que estarán ahí, dice, harás el arca de madera de acacia, dice que cuya longitud será de 2 codos, no era muy grande, dice cuya anchura, dice, de codo y medio, dice, y su altura de codo y medio, dice, la recubrirás, la madera de acacia tendría que ser recubierta de oro puro, que representa la divinidad de Yahweh, dice, la recubrirás, dice, por el interior y por el exterior, no dijo la recubrirás por el exterior y luego por el interior, dice, y le harás alrededor, dice, una moldura de oro, dice, fundirás en ella 4 aros de oro, dice, la colocarás 4 esquinas, dice, de aros a un lado hacia el otro, dice, harás también unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro, introducirás las varas de los aros en el arca, dice, a fin de trasladar el arca con ellas, dice, las varas permanecerán en los aros, dice, no se quitarán de ellos, dice, la colocarás en el arca del testimonio, dice, que yo te voy a dar. Pero ¿de dónde tenía que ser primeramente recubierta el arca? Di conmigo, de la parte de adentro hacia afuera. Si tú y yo no cambiamos, sabes, es muy fácil poder tener lo externo. Cuando Yeshua hablaba a los fariseos y les habló de muchas maneras y les habló y los cuestionándolos en el lavamiento de manos y de diferentes cosas, una de las cosas que Yeshua estaba hablando no era que Yeshua estaba cuestionando las cosas que el pueblo de los fariseos estaban haciendo, porque una de las cosas que ellos estaban simplemente era haciendo que lo externo, pero lo que tiene valor y mayor importancia, ¿dónde es? Lo interno. Tú y yo podemos tener una apariencia muy buena, pero ¿cómo está lo interno de nuestras vidas, de nuestros corazones? Lo que Yahweh desea primeramente cambiar, poner su divinidad donde dentro de nosotros. Dice la palabra, dice que Él habita y está ¿con quién? Dentro de nosotros. Donde Él desea hacer un cambio primeramente es donde? Aquí adentro. Pero tenemos que dejar que el Padre sea el que haga a través de nuestras vidas. No era que Yeshua cuestionara tal vez tantas de las cosas que ellos estaban haciendo, pero era algo externo, porque lo que Yahweh desea primeramente es de dónde? De aquí adentro de nuestros corazones, ¿no? Donde la presencia, donde la divinidad de Yahweh pueda habitar y donde pueda morar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Para poderle dar forma a la menorá, pero era de una sola pieza. ¿Sabes? Yeshua dijo que Él es la luz y nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué es lo que Yahweh va a hacer y muchas veces tratar en nuestras vidas? Él nos va a moldear para que seamos, di conmigo, de una sola pieza, donde podamos resistir, donde tú y yo podamos estar firmes, donde la misma menorá tenía que tener un aceite, tenía que tener un aceite puro. ¿De dónde provenía el aceite puro? De las olivas. ¿De dónde era? Que tenían que ser machacadas para que la presencia de Yahweh pueda fluir a través de nuestras vidas. Primeramente tiene que haber empezado un cambio desde aquí adentro hacia afuera. Pero para que eso pueda suceder, Yahweh tiene que moldearnos nuestras vidas, tiene que forjar nuestro carácter. ¿Cuánto lo entendemos? Donde la esencia pura y la presencia de Yahweh pueda salir a través de donde, de nuestras vidas. ¿A través de cómo? De moldearnos. Si tú quieres de machacarnos, triturarnos, martillarnos, para que pueda salir la presencia de ¿quién? Del Padre. Y podamos ser la imagen correcta de Yeshua para otros. ¿Cuánto lo entendemos? Y hay mucho que tú y yo pudiéramos tocar, pero si algo que tú y yo podemos entender es darle gracias al Padre por el cuidado, por la protección. Y sabes, y con eso termino, Yahweh nos da la oportunidad, voltea con la persona que está a tu lado, Yahweh nos da la oportunidad a todos para que tú y yo podamos servirle a Él.
Me llama la atención que dice la palabra, dice que era oro, plata y bronce. ¿Sabes quién podía traer oro? Quien tal vez era de una clase más alta. Que tal vez el de clase baja tal vez no podía traer el oro porque no lo tenía. El de clase media tal vez podía traer lo que era la plata. El que podía traer el bronce era tal vez el de clase más baja o de una posición más alta. Pero sabes, sin importar la condición de cada persona, Yahweh estaba dando la oportunidad que cada uno voluntariamente pudiera servirle a Él con lo que ellos tenían, cuanto lo entendemos. Cada uno, Yahweh nos da la oportunidad de servirle a Él. Di conmigo, con lo que tú y yo tenemos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nos da la oportunidad de poderle servir a Él con lo que tú y yo tenemos, sin importar qué es lo que tú y yo tengamos. Pero Yahweh nos da la oportunidad de poderle servir. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu cuidado, por tu protección sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, que en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, Padre Yahweh, hacia nuestras vidas, tú nos das la oportunidad de poderte servir, de la manera en que cada uno, en la condición de que cada uno, Padre Yahweh, de nosotros puede estar. Tú nos das la oportunidad de servirte de una manera voluntaria, de un amor desinteresado, Padre Yahweh. Que no lo hacemos por una remuneración que podamos obtener, de que podamos ser bendecidos, aunque tú bendices, Padre Yahweh, tu pueblo. Tu palabra dice que tú das semilla, Padre Yahweh, al que siembra y pan al que come, Padre Yahweh. Y que ciertamente, Padre Yahweh, tú aumentarás su sementera. Tu palabra dice que el que escasamente da, escasamente también segará. Padre, pero tú nos das la oportunidad de servirte de una manera desinteresada, de poder hacerlo de una manera voluntaria, conforme proponemos, Padre Yahweh, en nuestros corazones, en dar para ti de lo que tú nos has dado, en que podamos exaltarte, Padre Yahweh, a través de nuestras ofrendas, elevada, exaltada para ti. Pero ayúdanos también a entender, Padre, que tú deseas un cambio en nuestras vidas y un cambio en nuestros corazones. Un cambio que proviene, Padre Yahweh, desde adentro. Y no solamente de lo externo, lo que es hacia afuera, lo que todos ven, lo que todos pueden juzgar. Pero es algo que sucede, Padre Yahweh, dentro de nuestras vidas. Ayúdanos a poder entender, Padre, que cuando tú y yo, que cuando esa arca fue levantada, lo que dentro de esa arca iba a portar, esa arca de la alianza, iba a portar dentro de ella, eran las tablas de los mandamientos. Ayúdanos a poder entender, Padre Yahweh, que somos parte de esa arca, Padre Yahweh, que tú quieres hacer un cambio desde adentro hacia afuera, pero donde tú quieres depositar, Padre, dentro de nosotros es lo más preciado, que es tu palabra, la que puede producir un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestros corazones, la que puede transformarnos, la que puede cambiarnos. Y cuando eso sucede, Padre Yahweh, es un cambio que se ve desde lo interior hacia lo exterior, donde tu presencia, donde la divinidad tuya puede morar, Padre Yahweh, en nosotros, donde tú puedas hacer morada en nosotros, Padre Yahweh. Gracias te damos por el cuidado, por la protección, pero también te pedimos que hagas ese cambio en nuestras vidas. Que si hemos rehusado al cambio, al trato tuyo, Padre Yahweh, entre el trato donde tú nos has moldeado, ayúdanos a poder permanecer, Padre Yahweh, en medio de los tratos, en medio de las aflicciones, donde tú puedas forzarnos, donde tú puedas forjar nuestro carácter como una sola pieza, Padre Yahweh, donde ciertamente puede verse el reflejo, Padre Yahweh, tuyo, donde la esencia tuya puede fluir, Padre Yahweh, de nuestras vidas, de nuestros corazones, que sea como ese olor fragante, Padre Yahweh, todo lo que estaba dentro del templo, donde era el pan de la propiciación, que eran las oraciones de los santos, que todas esas cosas puedan fluir, Padre Yahweh, a través de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y por ello, Padre Yahweh, te damos gracias. Enséñanos y háblanos aún en lo profundo de nuestros corazones y en nuestras habitaciones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Padre Yahweh, gracias. Y con esa misma actitud, Padre Yahweh, en señal de rendición delante de ti, levantamos y extendemos, Padre Yahweh, nuestras manos, pidiéndote que tú nos bendigas, que nos despidas en paz y en shalom. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isa Yahweh panabeleja beyasem leja shalom.
Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.